Pinturicchio representó a Alejandro VI, entonces de unos 60 años de edad, revestido de manto recamado de perlas y la cabeza con tonsura sacerdotal. A sus pies una tiara de oro. Su rostro, de rasgos precisos, contempla respetuoso una imagen de Jesucristo. Todas estas salas Borgia del Vaticano impresionan por su riqueza, colorido, variedad de temas, de figuras y otros detalles decorativos. En un lugar, dos viejos libertinos intentan seducir a la hermosa Susana, sentada en la fuente. En otro aparecen todas las ramas del saber, simbolizadas por jóvenes. En otra parte, las divinidades Isis, Osiris y el buey Apis. Este último alude al toro heráldico de la familia Borgia. Cuando murió Alejandro, Pinturicchio trabajaba en la biblioteca de la Catedral de Siena, en una serie de frescos que representaban como en un pictórico cuento de hadas las efemérides más notables de Pío II, predecesor de Alejandro. Entre una multitud de personajes se ve a Enea Piccolomini, el futuro Pío II, durante un viaje, proclamado príncipe de los poetas y por fin, tras una vida de estudio y de placeres, entronizado en el solio pontificio. Su elección, representada en uno de los frescos, tuvo efecto en la Basílica de Constantino, en Roma, el templo más antiguo de la cristiandad. Algunos decenios más tarde, con una estrechez de mira poco menos que vandálica y auténtica carencia de piedad, este maravilloso edificio sería destruido para edificar en su lugar la nueva Basílica de San Pedro. Meloso da Forlì y la corte de Urbino. Se ha aludido al papel que desempeñaron durante el Renacimiento italiano los príncipes, los papas y otras personalidades de primera fila, los Gonzaga en Mantua, la familia Este en Ferrara, los Sforza en Milán, la familia Malatesta en Rimini, Cosimo y Lorenzo de Medici en Florencia, y los papas Nicolás V, Pío II, Sixto IV y Alejandro VI Borgia en Roma. En Italia central, a algunos kilómetros del Adriático, se yergue sobre una montaña la pequeña ciudad de Urbino, importante centro artístico durante la segunda mitad del siglo XV. Gobernaba allí Federico de Montefeltro, nombrado duque por Sixto IV, antiguo discípulo del humanista y pedagogo Vittorino da Feltre. Era un condottiero que se interesaba mucho por las artes y las ciencias. Fue protector de Piero de la Francesca, que, en prenda de gratitud, pintó su duro perfil de nariz aguileña. Montefeltro ayudó también a Melozzo da Forlì, discípulo de Piero, que realizó numerosos cuadros para el palacio que el duque se hizo construir en Urbino, en los que representa a Federico y a otros eruditos arrodillados ante siluetas femeninas, alegorías de las ciencias que se estudiaban en la corte de Urbino. Federico de Montefeltro hizo traducir a Aristóteles y alcanzó reputación de literato. En Urbino también trabajó Juan Sancio, padre de Rafael, gran artista, pero que casi no pudo ejercer influjo alguno sobre su hijo, pues murió cuando el niño apenas tenía 11 años. En aquella época, Guidobaldo ya había sucedido a su padre Federico, compartía su afición a las artes, lo propio que su bella esposa, Isabela Gonzaga. En la corte de Urbino se representó en 1513 la primera comedia en italiano, titulado La Calandria, debida al futuro cardenal Viviena, cuyo estilo parece influido por Boccaccio. El argumento de La Calandria se desenvuelve en torno a un hermano y una hermana que se parecen extraordinariamente, que son separados por las vicisitudes de la guerra, aunque llegan juntos a Roma, ignorando cada uno la presencia del otro en la ciudad. Todos los papeles eran, por supuesto, desempeñados por hombres. La obra se representó en Roma, incluso en presencia del Papa León X, cuando Viviena había recibido ya el capelo cardenalicio. Muchas de estas representaciones teatrales se hacían interminables hasta para el público de la época. Isabela de Este nos dice que los espectadores a menudo bostezaban de aburrimiento. En su inmensa mayoría las obras no eran más que serviles imitaciones de comedias griegas y latinas que sólo podían divertir a los eruditos. Es preciso esperar hasta finales del siglo XVI para que el drama moderno llegue a su perfección en Inglaterra, con las obras de Shakespeare, cuyas piezas rebosantes de poesía, intriga y belleza nos muestran con frecuencia un reflejo del Renacimiento italiano, o en España con las comedias de Lope de Vega. Andrea Mantegna, viril y plástico. A mediados del siglo XV, Andrea Mantegna era todavía un adolescente, pero era ya considerado como un gran artista. Originario de Vicenza, trabajó primero en Padua y luego en Mantua durante los 40 últimos años de su prolongada existencia. La vida artística era muy intensa en Padua y su universidad era un foco cultural de la Italia del centro, lo bastante importante para merecer el sobrenombre de Segunda Florencia.
Allí Giotto había pintado sus maravillosos frescos a principios del siglo XIV, y asimismo había trabajado allí el florentino Filippo Lippi. Donatello, también florentino, realizó en Padua su estatua ecuestre del condottiero veneciano Gattamelata, la primera obra de este género creada desde la antigüedad clásica. En política, Padua militaba junto a Venecia desde comienzos del siglo XV. El estilo de Mantegna, severo, viril y plástico, evidencia un conocimiento profundo de la arquitectura romana y también una aguda sensibilidad por la belleza. Sus pinturas recuerdan a veces unos relieves romanos redivivos. Sus cantores, probablemente concebidos para tapices, describen el triunfo de Julio César con admirable riqueza de detalles. En ellos se perciben muchedumbres de guerreros romanos, jarros gigantescos, elefantes de combate y por fin al propio César en su carro de guerra. Cartones que eran empleados como elementos decorativos de teatro cuando se representaban obras de Plauto y de Terencio. Mantegna fue también el renovador del grabado. Sus obras vigorosas influyeron en el mejor artista de renacimiento alemán, Alberto Durero, discípulo suyo a los 40 años. Donde demostró ser un verdadero precursor fue en los techos que pintó, en los que se diría que se abren para dejar ver el cielo, tanta es su extraordinaria ilusión espacial. Estos techos fueron muy admirados por los pintores de los siglos XVII y XVIII, quienes en cambio despojaron de todo mérito el resto de su obra. En la corte de los Gonzaga, tan amigos de las artes, pudo Mantegna demostrar de cuánto era capaz. El marqués Luigi Gonzaga le encargó un grupo de retratos que debía ejecutar para una sala del Palacio de Mantua y que se consideran los primeros retratos modernos. Cierto es que Gozzoli y Ghirlandaio habían representado a sus frescos temas religiosos con importantes políticos y sabios de Florencia, asistiendo a determinados episodios bíblicos, pero Mantegna hizo algo distinto. Pintó a diversos miembros de la familia juntos en varios frescos y sin la menor disimulación bíblica. En el fresco de más amplio desarrollo se identifica a Ludovico, entonces sexagenario, en el momento de recibir una carta, y junto a él aparece su esposa, Bárbara de Hohenzollern, con aspecto de robusta alemana. Hijos y nietos están agrupados en torno a sus padres. El pedagogo Vittorino da Feltre se halla también entre ellos, a título póstumo, lo que evidencia el afecto que se le profesaba en la corte ducal. Otro de los frescos representa un paisaje con un primer plano de los caballos y perros de la familia. También en otro se divisa una ciudad de Italia central que ocupa el último plano. En primer término, los jóvenes príncipes de la familia Gonzaga saludan a sus antepasados. Andrea Mantegna murió en 1506. En 1474, el año mismo en que pobló sus frescos de príncipes, niños, caballos y perros, nacía en el castillo de Ferrara una princesita, la citada Isabela de Este, que sería con el tiempo, si cabe expresarse así, la encarnación de todas las cualidades que el Renacimiento concebía en una princesa de finales del siglo XV y comienzos del XVI. Mantua se halla situada a 7 kilómetros al sur del lago de Garda, Ferrara a 11 kilómetros al suroeste de Mantua. Las familias de Este y Gonzaga estaban unidas por firmes lazos de amistad. Isabela recibió una excelente educación y lo propio que su padre Ercole, se interesaba por las artes, el teatro y los viajes, adoraba la música, bailaba maravillosamente y hablaba en latín mejor que cualquier otra dama de su época. Le encantaban los poetas cuando le dedicaban sus elogios y, más que protegerlos, los consideraba como de la familia. El Perugino y Andrea Verrocchio. Como Urbino y Orvieto, otra antigua ciudad de Umbría, Perusa, está situada sobre una plataforma montañosa, y se dijo de ella que la Perusa del siglo XV era la ciudad más sangrienta de Italia. Reinaba allí entonces la familia Paglioni. A finales del siglo XV, el mejor pintor de Perugia, era Pietro, el Perugino, maestro de Rafael, que paradójicamente intentaba pintar temas de piedad y de paz en esta ciudad de violencias. Incluso los héroes de sus frescos del cambio de Perusa tienen algo de apacible y melancólico, aunque se propongan representar el ardor del combate y el arte bélico. El Perugino fue un maestro de la composición simétrica. Su discípulo Rafael aprendió mucho de él en tal aspecto. La tranquilidad melancólica de sus personajes es también un rasgo común de ellos, al menos durante el primer período de Rafael. El Perugino no tenía un temperamento simpático, se enemistó con papas y potentados porque no cumplía sus promesas. Era preciso pertenecer a elevada categoría religiosa o política o de mucho dinero para conseguir que terminara un encargo a la fecha prevista. La codicia del dinero que caracterizaba a Perugino contrasta con la incapacidad para hacer fortuna de Andrea Verrocchio,
perpetuamente rodeado de una multitud de hermanos, hermanas, nietos y sobrinos que vivían a sus expensas. Hombre polifacético, Verrocchio era escultor, pintor, arquitecto, orfebre, músico, matemático y anatomista, y así no es extraño que un genio tan universal atrajera tan poderosamente al joven Leonardo da Vinci, de quien fue maestro entre 1470 y 1480. Los Medici fueron cautos y prudentes en evitar las relaciones desagradables de los florentinos, procurando que no erigiera estatua alguna de la familia en lugares públicos y reservándose este goce para la intimidad. Lorenzo de Medici debió ser bastante feo, pero Verrocchio modeló de él un busto de barro cocido que demuestra cómo el arte puede embellecer al más ingrato de los modelos. Su Lorenzo es ciertamente feo, pero esta fealdad tiene algo de atractivo. También para Lorenzo el Magnífico, e inspirándose en uno de sus poemas, Verrocchio esculpió en mármol el busto de una joven apretando sobre su pecho un ramillete de violetas. Mis queridas violetas, esta mano, al escogeros entre muchas otras, os ha dado toda vuestra hermosura y valor. Verrocchio pintó asimismo vírgenes de majestuosa belleza, sin olvidar la Virgen rubia y maravillada de la Gran Anunciación del Museo de los Uffizi, cuyo ángel bien podría ser del joven Leonardo da Vinci, y las flores de algún otro discípulo de su taller. Poco antes de la famosa conspiración de los Pazzi, Verrocchio legó al arte occidental la escultura más espiritualizada de David. El héroe esboza una sonrisa que expresa su victoria con discreción exquisita, por su afán de perfección y sin duda también como consecuencia de su dispersión artística. Verrocchio empleó casi 20 años en acabar su Incredulidad de Santo Tomás para la iglesia del Or San Michele y falleció en 1488 antes de que se erigiese en Venecia su grandiosa estatua ecuestre del condottiero veneciano Colleone, que de pie sobre los estribos parece formar un todo con su fogoso caballo de guerra. Los artistas venecianos de finales del siglo XV. La maravillosa Venecia, reina del Adriático, la ciudad donde se aunan la mística, el esplendor, los placeres y los crímenes, vivió su etapa de máximo impulso en el siglo XV. Si bien en el siguiente su intensa vida artística y refinados placeres atraían aún hacia ella las miradas de toda Europa, la ciudad contaba unos 200.000 habitantes a finales del siglo XV y era una de las mayores ciudades europeas, constituyendo el vínculo entre el norte de Europa y Oriente. Los espléndidos mosaicos de San Marcos proyectan sus dorados reflejos sobre el arte veneciano hasta el siglo XV. La Edad Media duró allí más que el resto de Italia, confundiéndose los estilos gótico y renacentista durante la primera mitad del siglo XV. Carlo Crivelli nos permite fijar un punto de partida en cuanto al arte de esta ciudad singular. Formado en la escuela de Murano y luego en la de Padua, Crivelli se orientó pronto hacia una técnica en la que dominan influencias bizantinas y alemanas. Durante toda su vida artística permaneció fiel a una sobriedad de dibujo que matiza y enriquece la magnificencia de los decorados arquitectónicos, la suntuosidad de los trajes, la variedad de las telas, incluso el aterciopelado de los festones de frutas. Su arte asemeja el de un orfebre del color que utiliza intencionadamente el oro como elemento esencial. Pero existe en este primitivismo tardío algo de fantástico, irónico, que lo distingue claramente de los verdaderos pintores del gótico. Su vida, si fuera algo más conocida, nos revelaría más, sin duda, sobre su desconcertante visión del mundo y de los hombres. Las santas que pintó parecen coquetear con los viejos y barbudos doctores de la iglesia. Su María Magdalena, de nariz afilada, lanza de soslayo una mirada también coquetona. Su apóstol Andrés tiene rasgos y gestos que rozan la caricatura. Ahora bien, el hecho de que Carlo Crivelli, pintor de iglesia, fuera condenado en 1457 por rapto y adulterio, explica bastante su psicología, y el que, pese a ello, Fernando de Capua lo nombrara caballero demuestra que en los últimos años del siglo XV había sobrada indulgencia con los impulsos de la carne. Con mucho realismo imaginativo, Vittorio Carpaccio nos ofrece el aspecto de Venecia en sus grandiosos cuadros pintados entre 1490 y 1500. Sobre pretexto de describir la vida de Santa Úrsula, nos muestra los canales bordeados de casas ocres con ventanas caladas y chimeneas retorcidas, azoteas que se asoman al agua y góndolas y gondoleros. En la galería, las damas de trajes escotados esperan a algún visitante. Aquí un adolescente tocador del laúd deja caer sus rubios cabellos sobre su instrumento. Allá un pavo real se contempla más hermoso que el mármol de la balaustrada. Todo ello rebosa de puramente narrativo y conduce como por ensalmo a la poesía. La irrealidad misma de los personajes contribuye a introducirlos en el mundo de lo legendario.